En el inicio de la historia de la humanidad, existen relatos que han sobrevivido a lo largo de milenios. Relatos que desafían la lógica, la razón y, en muchos casos, la propia ciencia moderna. Uno de los más fascinantes y, al mismo tiempo, controvertidos es la historia del Arca de Noé. Todos hemos oído hablar del diluvio, de Noé y de su misión divina de salvar a la vida sobre la tierra. Pero, ¿qué hay detrás de este relato? ¿Fue simplemente un mito, una alegoría? ¿O existe algún rastro de verdad que la ciencia aún no puede explicar? Desde tiempos antiguos, civilizaciones enteras han dejado constancia de grandes inundaciones que destruyeron la vida tal como la conocían. En Mesopotamia, los sumerios hablan del diluvio de Ziusudra. En la cultura babilónica, encontramos la epopeya de Gilgamesh, que sorprendentemente comparte detalles casi idénticos con la historia bíblica de Noé. Incluso en culturas alejadas, como la de los pueblos indígenas de América o las civilizaciones chinas, existen leyendas que narran catástrofes acuáticas colosales. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo es posible que diferentes culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, cuenten historias tan similares? ¿Es coincidencia o evidencia de un evento real que ocurrió en la antigüedad? Algunos científicos argumentan que estos relatos podrían referirse a inundaciones regionales, catastróficas, pero localizadas, que luego se transformaron en leyendas universales a través de la transmisión oral. Sin embargo, este razonamiento no logra explicar ciertos hallazgos arqueológicos que sugieren la existencia de estructuras gigantescas, restos de barcos antiguos y marcas inusuales en montañas que podrían corresponder a embarcaciones colosales. El monte Ararat, en Turquía, ha sido durante siglos un punto de atracción para exploradores que afirman haber encontrado restos que podrían ser del arca original. Expediciones realizadas desde el siglo XIX hasta la actualidad han reportado formaciones de madera petrificada y maderas que datan de miles de años atrás, cuya disposición y tamaño no corresponden a construcciones conocidas de la época. Pero no todos son pruebas concluyentes. Muchos científicos sostienen que estos hallazgos son naturales, resultado de la erosión, fenómenos geológicos o simples coincidencias. Y aquí es donde el misterio se profundiza. A la ciencia moderna aún no puede explicar ciertas anomalías. Por ejemplo, en algunas de las expediciones más recientes se han encontrado fragmentos de madera que, al ser analizados con técnicas avanzadas de datación, muestran edades que no coinciden con registros históricos conocidos. Además, algunos de estos fragmentos presentan marcas que parecen cortes deliberados, como si hubieran sido parte de un gran proyecto de construcción, pero sin evidencias claras de herramientas utilizadas por civilizaciones antiguas. Si avanzamos en el tiempo, encontramos documentos históricos que describen intentos de hallar la arca en exploradores británicos, turcos, rusos y estadounidenses han escalado el monte Ararat buscando vestigios. Algunos reportes incluyen testimonios de aldeanos que recuerdan ver una estructura enorme cubierta de nieve durante el invierno, cuya forma recordaba la de un barco gigante. Otros relatan haber encontrado tablones de madera encastrados en roca viva, imposibles de mover sin maquinaria moderna. Cada testimonio aumenta el misterio y genera nuevas preguntas. ¿Cómo es posible que algo tan gigantesco se construyera sin técnicas modernas? ¿Cómo sobrevivió al paso de milenios sin desintegrarse por completo? Pero no todo misterio se encuentra en la montaña. La propia narrativa bíblica plantea interrogantes que la ciencia no logra resolver. Por ejemplo, la logística de la arca. ¿Cómo pudo Noé alojar a todas las especies animales conocidas en un solo barco? Investigadores han intentado calcular el espacio necesario, la cantidad de alimento, agua y aire requerido, y los resultados parecen imposibles desde una perspectiva científica. Algunos sugieren
que la historia podría ser simbólica, representando la preservación de la vida y la obediencia a lo divino, mientras que otros creen que podría haber existido un evento real, aunque alterado por el tiempo y la narrativa cultural. El misterio se vuelve aún más intrigante cuando consideramos las especies que lograron dispersarse por el planeta después del supuesto diluvio. Si todo comenzó en un punto específico, ¿cómo se explica la presencia de animales en continentes separados por océanos? La ciencia intenta dar respuesta con teorías como migraciones posteriores, transporte natural mediante corrientes marinas o incluso intervención humana temprana. Pero ninguna explicación es completamente satisfactoria. Cada hipótesis abre nuevas preguntas, manteniendo el misterio intacto y la fascinación del público. A medida que profundizamos en los relatos de exploradores y arqueólogos, encontramos hallazgos que desafían la lógica convencional. Algunos informes mencionan estructuras que parecen coincidir con la forma de un barco gigante, pero están parcialmente enterradas bajo capas de sedimento o roca endurecida por siglos. En ciertos casos, expediciones modernas equipadas con radar de penetración terrestre y tecnología de imágenes satelitales detectan patrones rectilíneos que no corresponden a formaciones naturales, aumentando la especulación sobre la existencia de la arca. Sin embargo, no todo es tangible. Muchos de los hallazgos generan controversia porque la evidencia física es limitada y difícil de verificar. La arqueología como disciplina científica requiere pruebas reproducibles y verificables, algo que los descubrimientos del arca raramente cumplen. Pero eso no disminuye la fascinación ni el misterio. Por el contrario, la dificultad para confirmar estos hallazgos refuerza la idea de que existen secretos antiguos que desafían a la ciencia moderna. Al mismo tiempo, la ciencia moderna ha intentado simular cómo habría sido la construcción de la arca. Ingenieros y expertos en arquitectura han recreado modelos a escala, calculando la resistencia de la madera, la estabilidad de la embarcación y la capacidad de soportar tormentas gigantescas. Los resultados muestran que, aunque técnicamente posible, la construcción habría requerido conocimientos avanzados de carpintería y logística, mucho más sofisticados que los atribuidos a civilizaciones antiguas. Esto plantea otra pregunta inquietante. ¿Cómo Noé, según la narrativa bíblica, habría logrado tal hazaña sin herramientas modernas ni experiencia previa documentada? La historia de la arca no solo plantea dudas sobre la ingeniería, sino también sobre los animales y la biodiversidad. Algunos investigadores han intentado catalogar todas las especies mencionadas en la Biblia y estimar cómo podrían haberse transportado y sobrevivido durante el diluvio. Las conclusiones son sorprendentes, incluso considerando animales más pequeños y adaptativos. La logística sería asombrosa y difícil de concebir. Esto alimenta la teoría de que la historia podría incluir elementos milagrosos o sobrenaturales, algo que la ciencia moderna no puede explicar ni reproducir. Mientras exploramos estos enigmas, surgen también relatos curiosos de descubrimientos recientes. Por ejemplo, algunos arqueólogos afirman haber encontrado inscripciones en tablones de madera petrificada con símbolos desconocidos, que no coinciden con ningún alfabeto antiguo conocido. Otros mencionan hallazgos de restos animales petrificados dentro de estructuras que podrían corresponder a la arca, pero cuya autenticidad aún está en debate. Cada hallazgo, aunque pequeño o controvertido, alimenta la fascinación y el misterio que rodea a esta historia milenaria. Los expertos en historia antigua señalan que, además de la evidencia física, existen textos y tradiciones que podrían dar pistas sobre la ubicación real de la arca, manuscritos perdidos, crónicas de viajeros antiguos y relatos de aldeanos transmitidos oralmente durante generaciones podrían contener fragmentos de la verdad, aunque interpretarlos resulta extremadamente difícil. La ciencia moderna ha intentado analizar estos textos con métodos filológicos y arqueológicos, pero muchos detalles siguen sin explicación,
aumentando la sensación de misterio. Otro aspecto que desafía a la ciencia es la supuesta resistencia de la arca a lo largo de milenios. La madera petrificada encontrada en algunas expediciones sugiere que ciertos materiales pudieron conservarse mejor de lo esperado, pero no existe una explicación definitiva sobre cómo estructuras tan grandes podrían haber sobrevivido a la erosión, la humedad y los cambios de temperatura a lo largo de miles de años. Este fenómeno sigue siendo un enigma para geólogos y expertos en conservación. Además, la Arca de Noé plantea cuestiones filosóficas y culturales. Más allá de la evidencia física, el relato ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia, influyendo en la religión, la ética y la moralidad. La idea de un cataclismo que destruye la humanidad y la necesidad de preservarla resuena en la psique colectiva, lo que sugiere que, incluso si la arca no existió físicamente, su impacto cultural es incuestionable. La ciencia moderna puede explicar fenómenos, datar restos y analizar estructuras, pero aún no puede explicar completamente por qué historias como la de Noé siguen tan vivas y poderosas en la conciencia humana. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, debemos reflexionar sobre los enigmas que permanecen. ¿Existió realmente la Arca de Noé? ¿O es un mito cargado de enseñanzas y simbolismo que hallazgos arqueológicos podrían confirmar su existencia? ¿Y por qué la ciencia moderna aún no puede dar respuestas definitivas? Cada descubrimiento, cada teoría y cada interrogante nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda que algunos secretos antiguos parecen estar destinados a desafiar nuestra comprensión. En conclusión, la historia del Arca de Noé es mucho más que un relato bíblico. Es un enigma que combina historia, ciencia, arqueología y misterio. La ciencia moderna ha logrado explicar ciertos aspectos, pero otros permanecen inexplicables, manteniendo vivo el interés y la fascinación de generaciones enteras. La arca, real o simbólica, nos recuerda que la curiosidad humana y el deseo de entender lo desconocido son fuerzas que trascienden el tiempo y la lógica. Así que, mientras los exploradores continúan buscando, mientras los arqueólogos examinan nuevas evidencias, y mientras los científicos plantean teorías imposibles de probar, el misterio del Arca de Noé permanece. Quizás algún día la ciencia logre explicar todos sus secretos, pero hasta entonces, la historia sigue viva, desafiando a la razón y alimentando la imaginación de quienes se atreven a cuestionar lo que creemos conocer.